Las Torres de Hanoi. El juego de las Torres de Hanoi, o también conocido como de las Torres de Brahma o el problema del fin del mundo, es un juego que tiene toda una historia. En el año 1883, Edward Lucas publicó un juego matemático llamado Las Torres de Hanoi. En las instrucciones, Lucas incluyó una referencia a los brahmanes de Benares, sacerdotes que adoraban al dios Brahma y a su templo. Benares se considera la ciudad más antigua del mundo y se encuentra ubicada en Vietnam, en Asia. Fue un año después, en 1884, cuando Henry de Parville publicó un artículo en Francia en el que desarrolló la leyenda que ha acompañado al juego hasta nuestros tiempos. ¿En qué consiste esta leyenda? Bueno, se dice que en Benares, durante el reinado del emperador Pho Hi, existía un templo con una cúpula que marcaba el centro del mundo. Debajo de la misma yacía una base de bronce, en donde se encontraban acomodadas 3 agujas de diamante, cada una del grueso del cuerpo de una abeja y de una altura de unos 50 centímetros aproximadamente. En una de esas agujas, en el comienzo de los tiempos, Brahma colocó 64 discos de oro puro, el mayor descansando sobre la base de bronce y el resto decreciendo en tamaño, conforme se va ascendiendo. Día y noche los sacerdotes del templo se turnaban el trabajo de mover los discos de una aguja a otra de acuerdo con las leyes inmutables impuestas por Brahma, que requerían que siempre hubiese algún sacerdote trabajando, que no se moviese más de un disco a la vez y que debían colocar cada disco en alguna de las agujas de modo que nunca cubriese a un disco de radio menor. Cuando los 64 discos se hubiesen transferido de la aguja en las que Brahma las colocó a la otra aguja, la leyenda dice que el templo y los sacerdotes se convertirían en polvo y junto con ellos el mundo desaparecería. Bueno, aquí tengo una torre de Hanoi. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, como ya les acabo de mencionar, hay que pasar los discos de esta torre o de esta aguja a esta, de acuerdo con las reglas que ya les expliqué. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál sería el número mínimo de movimientos que deben realizarse para mover los 64 discos de una aguja a la otra? Es decir, de aquí a acá. Los 64 discos, ¿cuál sería el número mínimo de movimientos? Ahora, si suponemos que los monjes movían un disco por segundo, ¿cuánto tiempo se tardaría en pasar los 64 discos de una aguja a la otra?